Las ONGs de derechos humanos protagonizan también la gesta por el cambio en Venezuela. Unas 15 ONGs de larga trayectoria, con su arduo trabajo para la denuncia y atención de las víctimas de violación de derechos humanos, son protagonistas de excepción de la gesta por el cambio democrático en Venezuela. Entre estas, destacan 3 creadas antes de la Revolución Bolivariana y que se han mantenido activas hasta ahora. Provea, fundada en 1988 y actualmente dirigida por Óscar Murillo y Marino Alvarado, fue fundada por una ex trabajadora de Amnistía Internacional y un ex detenido por la dictadura argentina. Igualmente, figuran en esta lista el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVI, creado por la abogada Liliana Ortega y familiares de las víctimas de la revuelta popular conocida como el Caracazo en 1989. Otra ONG de larga trayectoria es la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, creada en enero de 1985 por grupos religiosos católicos y evangélicos para atender a víctimas de desalojos, tragedias naturales y ajusticiamientos policiales. Tanto Provea como la Red de Apoyo denunciaron ante los medios internacionales las violaciones de derechos humanos cometidas durante el fallido golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002. Ahora también registran y denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro antes y después de los comicios del 28 de julio. Sus informes son material privilegiado para las organizaciones internacionales de derechos humanos como el Comité de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su trayectoria de defensa de derechos humanos de actores de diverso signo político invalida intentos de descalificación de funcionarios gubernamentales, quienes solo aceptan como válido el trabajo de las ONG cuando defienden sus derechos humanos y no los de sus opositores. Además de las 3 ONGs mencionadas, también actúan en la defensa de derechos humanos en Venezuela el Foro Penal, creado en 2002 por varios abogados, entre los que figuran Alfredo Romero y Gonzalo Imiuk. Esta ONG, fusión de varios grupos de abogados, surgió a raíz del incremento de presos políticos y la violación de derechos básicos enmarcados en el debido proceso y el derecho a la defensa. Al Foro Penal, que presta asistencia gratuita a muchos detenidos, le ha tocado afrontar una situación jurídica agravante con violación de derechos fundamentales de los detenidos, como por ejemplo, detención sin orden de captura, desaparición del detenido por tiempos variables, negación al derecho a la defensa privada, juicio en tribunales que no son de la competencia, civiles en tribunales militares o menores en juzgados de adultos, por ejemplo. También afrontan juicios paralizados indefinidamente, órdenes de excarcelación que no se cumplen, audiencias de madrugada, negativa a la atención médica de los reclusos, entre otras violaciones a los derechos humanos que se han incrementado durante el gobierno bolivariano de Chávez, pero más aún durante el del actual mandatario Nicolás Maduro. Igualmente recogen testimonios de denuncias sobre torturas o tratos
crueles e inhumanos de los detenidos. Algunos de sus abogados han sido arrestados incluso al momento de ir a un centro de reclusión a verificar la situación de algún detenido. Importante es también el trabajo de las ONGs con materias específicas, como Espacio Público o Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, que abordan los derechos humanos en materia, por ejemplo, de libertad de expresión y el derecho a la información. Entre los activistas de las ONGs de derechos humanos detenidos en Venezuela figuran el profesor Javier Tarazona, de Fundaredes, ONG de la frontera con Colombia, detenido en julio de 2021 por denunciar relación entre exfuncionarios del gobierno y miembros de la guerrilla colombiana. También fueron detenidos después de las elecciones el periodista, activista de derechos humanos y político Carlos Julio Rojas, así como los abogados Kennedy Tejeda y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas Henry Gómez. Y así concluimos este resumido mapa de las ONGs de derechos humanos que persisten en Venezuela bajo duras restricciones y hoy hacen causa común por la transparencia electoral y el respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024.